es un traidor. Quien lucha contra el enemigo y por la causa del pueblo es un compañero. Y quien lucha contra un compañero es un enemigo o un traidor. Yo les pido hoy, compañeros, una sola cosa. Que juremos todos públicamente defender a Perón y luchar por él hasta la muerte. Es importante señalar que las condiciones en las que el movimiento justicialista asume la responsabilidad del gobierno son bastante similares a las que encontró el general Perón el 4 de junio de 1946. Todo lo bueno que se hizo, que en este caso hizo el general Perón, y al mismo tiempo tener la esperanza de que esté junto al Señor en el cielo. Con generosidad y ánimo resuelto, sabiendo que esta vez solo la unión y el esfuerzo de los argentinos salvará a los argentinos y a la Argentina. Porque a fuerza de querer gravitar uno u otro sector se pelearon en el sector. Se producen las discrepancias políticas, las duras discrepancias políticas. Estados Unidos. Vuelvo a repetir, así como cada vez que va un funcionario argentino a Estados Unidos y le expresan que Menem debe estar libre, de paso también le expresan que yo debo seguir preso. Según las atribuciones que la Constitución Nacional me confiere como presidente de la Nación, he declarado el estado de sitio en todo el territorio nacional. Creo en el 17 de octubre, creo en la justicia social, creo en el liderazgo de Juan Domingo Perón, creo en la pasión revolucionaria de María Eva Duarte Perón. Desgraciadamente los radicales saben hablar pero no saben conducir, no saben trabajar, no tienen idea de cómo se conduce un país. También esta plaza de Mayo, hoy formalmente, se dice chau al Fondo Monetario Internacional. La Argentina pagó su deuda, no depende más del fondo. Victoria me juzgue. Pido perdón si me equivoco. Mi voto no es positivo. Me siento muy contenta. Cuando el otro día escuché al presidente del país más poderoso de la tierra decir que los sindicatos no son parte del problema, sino que son parte de la solución, y que quiere también sindicatos grandes y prósperos, junto a empresas grandes y prósperas. Yo no sé si Obama habrá leído a Perón, pero... Aprendiendo del pasado. Viviendo a pleno la democracia, en una presentación de la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina, devolviendo a la comunidad parte de lo que de ella recibe. Por distante que esté su destino, un trabajador de la UTA lo acompaña. Primer programa interactivo de la radio, donde de Rensis escucha a la gente. ¿Cómo le va? Buenos días. Ayer, entre todas las cosas que ocurrieron, y son muchas las noticias con las que uno podía encarar el comienzo del programa, algo que trascendió en los medios, pero que quizá merezca mucho más importancia que la que nosotros le podamos dar en estas palabras. Una diputada provincial del Chaco, hizo una denuncia que podría haber pasado como una denuncia más, pero que no es una denuncia cualquiera. Se trata de la diputada del Partido Justicialista, que se llama Inocencia Charole, que denunció ayer que miembros del plan oficial del Programa Alimentario Integral para el Impenetrable, esto es en el Chaco, que se llama Paicha, canjeaban alimentos por sexo con niñas adolescentes de las comunidades aborígenes Wichi. Tenían entre 13 o tienen 13 y 15 años. Estos degenerados de la función pública
no son nada más ni nada menos que funcionarios del sistema de la democracia. Estos degenerados, pervertidos, corruptos, no son nada más ni nada menos que el ejemplo de una sociedad que se debate en buscar normas morales y que no las encuentran los dirigentes políticos, que no las encuentran los dirigentes que administran el poder, porque no las encuentra tampoco en el seno mismo de la sociedad. En la contratapa, hoy de Crítica de la Argentina, en una nota, uno de los periodistas que escribe en esa contratapa, que le hace una carta al Papa, lo trata mal al Papa por el tema de los preservativos. En todo caso, esto puede ser una opinión, respetable o no, discutible o no, de una columnista de un diario. Pero si uno lee con atención todo lo que se escribe durante el día, se va a dar cuenta que por lo general hay un jaque mate a las normas y leyes morales que se dictan desde la fe o desde la religión. Pero también los religiosos están para el cachetazo, porque más allá de lo que ocurrió con el rabino Berman en Plaza de Mayo, que sigue ocurriendo en estos días, donde sigue haciendo declaraciones como si fuera un dirigente político, más allá de todo esto, hay lo que se llama un desequilibrio moral en nuestra sociedad. Sí, usted y yo estamos en desequilibrio moral, porque cuando las normas de una ley moral se determinan por usos y costumbres, es decir, cuando pactamos determinadas cosas, esas cosas que nosotros pactamos como sociedad son para cumplirlas. Y si no las cumplimos, nosotros estamos en deuda moral con las mismas normas que establecimos como convivencia de una sociedad que pretendió salir del medioevo e ingresar en la posmodernidad con otras normas distintas y diferentes para dejar de ser caníbales. Bueno, los triunfadores de la Segunda Guerra Mundial le han dado al mundo un proyecto de degenerados, violadores, drogadictos, desquiciados, perversos, capitalistas ruines, es decir, una sociedad para botarla, para tirarla al cesto. Una sociedad que no merece ser vivida porque no tiene normas ni parámetros y porque está en descomposición. Alguno estará pensando, ¿y si hubiera ganado el Eje? Y no sé, a lo mejor el Eje hubiera hecho igual o peor. Pero lo cierto, lo real, es que nuestra sociedad, la misma sociedad que hizo 2 guerras mundiales, está total y absolutamente perdida porque no encuentra los parámetros donde debe sostenerse. Y así, los que crean la ilusión del capitalismo en el mundo, los que le hacen creer a la gente por los tiempos de que la empresa privada, de que la libre empresa, etcétera, etcétera, se mandan un gran desfalco que deja a todo el mundo tecleando sin que haya sanciones graves, sin que veamos a estos delincuentes económicos pasar por el banquillo de los acusados y mucho menos ser ajusticiados. Pero se mueren de hambre en el África. Nuestros funcionarios negocian sexo con las tribus que necesitan comer de la propia Argentina, con aborígenes argentinos. Y todo parece ocurrir en un no darnos cuenta de las cosas. Ayer en el programa, entre tantas noticias que les dimos una que no tuvo ni siquiera un llamado telefónico. Cuando les dije que una empresa que va a sacar el petróleo, que nos va a robar el petróleo de la Malvinas, fue concesionada y saca petróleo en Salta. Oro y cobre en Salta. Es como que las cosas importantes nos resbalan, pero después rasgamos nuestras vestiduras porque decimos que hay violaciones, crímenes, etcétera, etcétera. Bueno, estamos en debate, estamos en un debate con nosotros mismos, no queremos ser mejores. Esta es la realidad de una sociedad que muestra todo el tiempo flaqueza moral. Y nosotros no somos ni dueños de la moralina, ni mejores que ustedes, ni mejores que los otros, ni mejores que los funcionarios. Pero decimos que nuestra sociedad debe recomponerse, y cuando digo nuestra sociedad no me refiero solamente a la Argentina, me refiero a la sociedad universal, a la mundial, debe recomponer parámetros de para qué está en el globo, para qué estamos en el planeta Tierra, qué queremos, a dónde vamos, para qué nos pusieron, y cuál es finalmente el camino que queremos recorrer. Obsérvese que volvieron los cortes en Gualeguaychú por tiempo indeterminado hasta que el oficialismo le dé quórum al tratamiento de la minoría, que ayer juntó 110 diputados. Hoy en Astor van a anunciar después de las 9 de la mañana otro paro, otro corte. Había un proyecto casi de 400 cortes, otra vez en la República Argentina. Pasó más de un año y seguimos dando vuelta en la calecita.
En la residencia de Olivo ayer se habló de algo que, para que quede bien claro y para que ustedes entiendan, se trata de que un impuesto no coparticipable, que es el impuesto de la recaudación a las retenciones, que es un impuesto nacional, el Estado Nacional decidió coparticiparlo en un 30%, que va a llegar a las provincias y a los municipios. Inmediatamente se salió a golpear, Morales salió a decir el 15%, o sea, ni siquiera había escuchado bien que era el 30%, pero salió inmediatamente a golpear, a decir que esto no servía, que era más de lo mismo. Bueno, por supuesto el gobierno salen a defenderlo. Lo real y lo cierto es que mientras todo esto estaba pasando, mientras la presidenta estaba por allí, Néstor Kirchner se fue a Merlo, a los pagos de OTC, a quien uno imagina o supone en la búsqueda del apoyo que está haciendo en el conurbano. OTC le pidió que sea el candidato, dijo que es el grito de la calle, que él encabece la lista. Y finalmente estamos casi en las mismas cosas de siempre. Si usted toma el archivo de voces o toma el archivo de imágenes o va a los diarios o a las revistas, finalmente se va a encontrar con que es casi una reiteración y una repetición. Cambiará algún personaje, pero en definitiva siempre es lo mismo. El que está, escucha las voces del mismo partido que gobierna y le dicen ahora sí se va a mejorar cuando fulana o fulano lleguen. Yo me acuerdo de la campaña de Angelós, ayer justamente poníamos eso, es decir, Angelós le decía que se podía cambiar, que se podía hacer no sé cuántas cosas, entonces desde el oficialismo aplaudían eso y la oposición, que era entonces el justicialismo, le decía, bueno, pero si sabe cómo salir, ¿por qué no se lo alcanza a Alfonsín, que está aturdido en la administración del gobierno? Ayer Kirchner le pegó durísimo a la alianza diciendo que fracasaron y que se fueron en helicóptero y que todavía tienen el tupés y que no se ponen colorados de decir las cosas que dicen. Es decir, todo va girando en torno otra vez a una rara situación donde las normas de la ética, de la moral, de la discusión de ideas, queda archivada en un clavo. Es como si entráramos acá y colgáramos en ese clavo todas las ideas. Entonces nos sentamos frente a la máquina esta cuadrada de hacer marmotas que entra sin pedir permiso, que es la televisión, y nos entretenemos con supuestos conductores de programas que usan palabras soeces, con mujeres que muestran cuerpos, con el programa más visto, donde una mujer, discúlpenme la expresión, las señoras se franelean un caño. Entonces todo este tipo de destrucción de la familia, de la sociedad, nos tiene como cómplices. Esto no se hace solo, no se hace por decreto, no son los marcianos ni son los extranjeros que vienen a descomponer nuestra sociedad. Es un conjunto de cosas que no da pie con bola, y entonces a partir de allí estos funcionarios del Chaco, que deberían ser linchados directamente, ir a buscarlo y decirle, mire, lo colgamos de una soga y después nos arrepentimos porque no hay que desear la muerte de nadie y asesinar a nadie, pero uno dice, bueno, cambiar al pueblo que está muerto de hambre, el pueblo huichi, que está esperando que le den la comida, sexo a criaturas de 13 y 15 años para darle de comer, es el colmo de la vergüenza social, y es el colmo que el gobernador Capitanich tendría que hacer público, nombres, apellidos y demás, más allá que esta diputada con coraje cívico hizo la denuncia. La diputada es oficialista, o sea, pertenece al mismo elenco de Capitanich, pero dice, yo estoy con el gobernador pero no puedo aceptar estos funcionarios. Ella es diputada de los huichis justamente, y su gente es manoseada y llevada a esta sensación de asco y degeneramiento, darle comida por sexo, en una sociedad mundial que está alarmada por el violador de la hija y porque ayer lo condenaron a cadena perpetua en el exterior. ¿Por qué no miramos también en casa toda la basura que tenemos debajo de la alfombra? Porque me parece que estamos todos atados con alambre, todos presos de nosotros mismos, y no queremos vivir de otra forma. No nos damos normas de convivencia para respetar. Entonces, no nos quejemos después del resultado. La sociedad está en debate abierto. La moral no es una cosa permanentemente fija. Va rotando, las sociedades cambian de moral según las circunstancias. Pero este aquí que cuando ponemos una norma la tenemos que cumplir. Porque si no, nosotros mismos somos violadores de lo que pensamos o lo que imaginamos antes de que se ejerza. Más allá de lo que puede decirle una contratapa de un diario argentino al Papa,
más allá de que el Papa no tenga, porque es una nota irrespetuosa la forma en que arranca y habla, pero más allá de decirle, quitarle valor moral al Papa para hablar sobre el preservativo, porque dice usted, textualmente dice usted nunca debe haber usado forro, y a partir de allí, por lo menos por sus preceptos y demás, arranca en un tratamiento descortés que si esto se hubiese hecho sobre un reino, seguramente toda la colectividad estaría hoy gritando y zapateando. Así somos, lerdos, perezosos, mancos porque no le damos la mano a nadie, somos inimputables porque cometemos los más graves yerros y nadie los paga. Y mientras esto pasa, también en la misma crisis moral, los jueces siguen dejando libre abusadores, ahora quedó un gendarme por un juez de San Martín, después le vamos a dar más noticias, violador, que lo mandó a casa. Y así entonces seguimos todo el tiempo con esta tremenda pesadez que es la ingratitud de nosotros mismos. Es decir, no queremos tener hijos mejores. No es cierto, no queremos tener una sociedad mejor. Entonces somos nosotros peores que nuestros padres, mucho peores que nuestros abuelos, y nuestros hijos serán peores que nosotros, porque así estamos destruyendo la sociedad universal. Y seguramente alguno estará saltando y dice, no, yo no estoy de acuerdo, no es mi caso. Bueno, puede ser. Pero de todas maneras, si nosotros no nos planteamos que la sociedad está enferma, que usted y yo estamos enfermos, nunca vamos a resolver el problema. ¿Cómo le va? Buenos días. Indudablemente el principal estado del país, que es la provincia de Buenos Aires, está en un estado de convulsión total. Dijimos hace rato que la administración de Daniel Scioli era mala, y agregamos ahora que a esta situación se le suma la incapacidad por plantarse frente al gobierno nacional y pedirle la coparticipación que corresponde, porque tiene un déficit de 2.000 millones que no puede resolver, y de allí surgen todos los problemas cuando hay aumentos de salarios que no se pueden otorgar porque evidentemente no hay con qué pagarlo. A la caída de la recaudación fiscal, a la falta de actividad por el enfriamiento de la economía, se le suma una aparente posición dialoguista de Daniel Scioli, pero que no lo conduce nada más que a las cámaras de televisión o a estar por los medios, sin resolver de verdad los problemas que aquejan a la provincia. Scioli está entre la espada y la pared, pero se recuesta sobre esa pared y esquiva la espada. Es decir, no se planta y no le dice a Cristina Fernández, si no me dan el dinero va a explotar la provincia de Buenos Aires. Se lo venimos observando esto desde que Scioli, con experiencia en la capital federal, fue elegido para gobernar el más difícil y principal estado provincial que tiene la Argentina. Se lo dijimos en aquel momento, se lo fuimos marcando en cada situación, y les dijimos antes de irnos de vacaciones que los maestros, los docentes y la seguridad en la provincia de Buenos Aires estallaban antes de marzo. Bueno, estamos en marzo y el conflicto es total y absoluto. No hay clases por 2 días más, no hay atención en los hospitales, no hay trabajadores del Estado. Es decir, todo está conflictuado en un marco donde 900 gendarmes de la Fuerza de Gendarmería van a ir a patrullar la provincia de Buenos Aires porque tampoco está la policía, tampoco está el presupuesto, se quejan los policías heridos porque no tienen los chalecos o las armas adecuadas. Es decir, hay un estado de quietud política en la provincia de Buenos Aires. Hace más de 20 años que el justicialismo gobierna la provincia de Buenos Aires. No hay excusas, no se le puede echar la culpa ni a Armendáriz, ni se le puede echar la culpa a los presidentes que pasaron por la Rosada. En todo caso, habrá que echarle la culpa a todos los gobernadores anteriores y el actual, que no fueron capaces de resolver el problema de autofinanciación del Estado que más produce hacia el Tesoro Nacional y que no tiene la coparticipación adecuada. Este es un primer punto, el económico. Pero después viene el otro. Yo creo que Scioli ayer trató de explicarle a la sociedad argentina en conferencia de prensa, porque algo que parecía no tener explicación, que era cómo los docentes que habían recibido tantos aumentos van al paro. También podemos, si ustedes quieren, hablar de la situación de la conducción gremial de los docentes, pero en realidad no son los docentes, es la gente de ATE, es la gente que, es decir, la mayoría de la gente que está en conflicto es la de la CTA, ¿no? Que por otro lado aprietan al gobierno con este tipo de medidas
porque piden su reconocimiento y su personería. Pero digamos, está la gente de ATE, está la gente de los hospitales, es decir, hay demasiados trabajadores de la provincia de Buenos Aires. Ayer cuando el gobernador en conferencia de prensa, flanqueado por el director general de escuelas y el ministro de Trabajo, decía que el 35% del presupuesto de la provincia está dedicado a la educación, uno diría, bueno, qué suerte. Entonces habló de obras y después dijo que el 90 y pico % de ese 35 se lo llevan los salarios. ¿Con qué hace las obras? Con el 4% restante. Entonces se da cuenta que no puede haber habido mucha obra, se da cuenta uno que no puede haber habido mucha cosa que no fuera con ayuda nacional en el proyecto de hacer más escuelas o jardines de infantes o lo que fuere. Es decir, se está naufragando porque Scioli no se anima a poner lo que tiene que poner para plantearse frente al gobierno nacional. Él trata siempre de no ofender, de quedar bien, es muy educado, quizás sea el gobernador más proclive a escuchar lo que tiene la gente porque nunca agrede, pero más allá de esta circunstancia, Daniel Scioli está gobernando una provincia que está en serios conflictos, que se trata de la provincia de mayor producción del país y que está al borde de problemas mucho más serios que lo que estamos viviendo. Ahora, ayer se produjeron también en la sede del Ejército, en la ciudad de Neuquén, un atentado con bombas Molotov, donde la sociedad argentina, yo no sé de pronto dónde estamos, pero la sociedad argentina de pronto no asume todo lo que nos ocurre. Se metieron en el edificio, hasta que también actuó la policía provincial, nos trató con balas de goma y gases lacrimógenos. Aquí tenemos el peor final que uno esperaba tras un día que debiera ser de calma, recordatorio, de memoria, el aniversario del golpe militar. Esto ocurrió en la capital de Neuquén, finalizó con estos incidentes al atravesar la sede del comando de la Sexta Brigada del Ejército. Los manifestantes lanzaban piedras y bombas incendiarias. Ahora, cuando queman un edificio del Ejército, estos manifestantes no están quemando a la gente del proceso, están quemando un edificio que es suyo, mío, de todo, del Estado Nacional, con una pasividad total. Y mientras esto pasaba en Neuquén, lo otro pasaba en Buenos Aires, nosotros denunciamos hace mucho tiempo que había comenzado una epidemia de dengue, nadie nos escuchó. Le dijimos que en el Chaco tenían que estar muy atentos, que monos que habían llegado de Brasil y de Bolivia, picados por el mosquito del dengue, estaban en territorio argentino, nadie nos escuchó. Dijimos también que había mucho problema con esto, resulta que ahora se descubre que hay epidemia, pero hay un hecho mucho más grave todavía. Están fumigando con insecticidas vencidos en la provincia de Capitanich, y esto es de alta gravedad, después les vamos a dar algunos datos más, porque indudablemente nos pasan por todas partes los problemas, nos ocurren por todos lados. En Catamarca el problema con la minería, lo que se aprobó con Agua Rica, que ya se lo comentamos el otro día, es decir, todo el mapa argentino está en conflicto. Y entonces, frente a esta lectura del conflicto, ayer en el Chaco, en Resistencia, apareció pintada la casa donde alguna vez vivió Carrió. Ustedes saben que Carrió dejó a sus hijos en el Chaco, dejó a su marido, ella se vino para Buenos Aires, hace más de 10 años de esto. Bueno, le pintarrajearon la casa, dicen que fueron militantes del proyecto kirchnerista. Por otro lado, hubo denuncias tanto del lado de Bussi, que ya las comentamos ayer, como del lado de algún otro dirigente de que había amenazas. Es decir, es como que el clima se va enrareciendo a medida que la incapacidad de los que gobiernan y la situación no muy clara de los activistas que perturban, no sabemos si trabajan para la oposición o para el gobierno, en el fondo, o trabajan en contra de todos los argentinos para alguna inteligencia extranjera que los esté moviendo, en el fondo se está buscando un clima realmente de alta confusión. Y entonces uno se para frente a todo esto y dice, a las 6 de la mañana, ¿con qué arrancamos? ¿Qué decimos? Bueno, vamos a dedicarnos en esta mañana de hoy a escucharlos a ustedes, pero además de escucharlos a ustedes, a pedirles a todos que nos demos cuenta que esto no pasa por una pelea electoral, esto no transcurre simplemente por discutir cómo se hace para que fulanito o sultanito gane una elección, sino que pasan por cosas mucho más profundas y más graves, porque la oposición está denunciando que se prepara un fraude, es decir, ya todo entró en desconfianza, ya
nadie le cree a nadie, se ha instalado la peor de las recetas en la Argentina, ¿no? Es decir, que hay una Argentina mentirosa, una Argentina mendaza, una Argentina que no aporta absolutamente a nada a la comunidad, y pese a todas estas cosas, y pese a esta incertidumbre colectiva que nos invade a todos, los países no sucumben, los países no desaparecen así porque sí, aunque sí transitoriamente se pueden ir suicidando las distintas clases sociales y masas de un determinado tiempo o periodo de ese país. Entonces, frente a tantas cosas que nos ocurren, uno dice, a ver, los que quemaron ayer el edificio en Neuquén, ¿de verdad son activistas de izquierda? ¿Están buscando en serio con esto repudiar al golpe? Y eso era, digamos, lo que había que hacer, quemar un edificio que tiene 25 años de democracia. Es decir, pregunto, ¿no? Lo que hace Scioli ayer de tomar la radio, la televisión, lo llamó a citar a los medios en el Banco Provincia para hacer una conferencia de prensa, ¿está bien? O sea, tratar de explicar con cuadritos hipnóticos los aumentos que dio. ¿Por qué concretamente no explicaron cuál era el meollo de la cosa y dónde estaba trabado? Bueno, hablan de una masa crítica de 1.000 millones. Entonces, Scioli tendría que haber dicho, mire, yo tengo nada más que 1.000 millones para pagar, no me alcanza porque los docentes están pidiendo que sea de 1.200 millones aproximadamente la masa salarial que se va a buscar. Esto otro 200 millones. Cristina, ¿no me lo podés girar? No. Se da vuelta y le agradece el aporte nacional, etcétera, 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 en una orfandad, en una carencia de personalidad, en una duda existencial del gobernador de la provincia de Buenos Aires realmente lamentable. Así que estamos parados frente a la incapacidad de gobernar por un lado, a la tibieza por el otro lado, a la mezquindad del poder central hacia la provincia de Buenos Aires. Estamos ante los docentes que piden, tendrán derecho para pedir, no lo juzgo, pero los chicos terminan de rehenes, nunca tienen clase. En el medio, la gente que tiene que ir a los hospitales, la gente que va a los hospitales públicos son las mayores carencias, que les postergan operaciones, que les postergan tratamientos, que a lo mejor tienen que esperar 3 meses más porque se le cayó el turno de una operación. Todo este tipo de cosas parece que no le importa a nadie, parece ser que la sociedad está absolutamente metida en el sálvese quien pueda, y la Argentina va decididamente a pararse frente al precipicio. ¿Cómo le va? Buenos días. Resulta que hoy a las 10 de la mañana el Senado de la Nación va a convocar a la sesión para el tratamiento de lo que ya fue aprobado en diputados y conformar así el adelantamiento por ley parlamentaria de las elecciones para el próximo mes de junio. Para esto se llega por distintas vías que todos conocemos. Ayer el senador Martínez, que está acompañado de la senadora Díaz, ambos que ingresaron por Tierra del Fuego cuando entonces el ARI ganó las elecciones en Tierra del Fuego, y que nunca integraron la coalición cívica, siempre votaron con alguna diferencia con el grupo orientado por Carrió, dijeron que iban a votar a favor porque ellos tienen que pensar en la provincia. En realidad, la provincia de Tierra del Fuego negoció los votos de estos dos senadores por 35 millones de ayuda. La ayuda es el porcentual que le corresponde por la soja, y en definitiva con ese dinero tranquilizan las aguas de Tierra del Fuego. Después cada quien podrá juzgar si está bien, si está mal, si los senadores deben pensar en su provincia o en su partido. Bueno, esto cada uno podrá hacer después su propia conjetura, su propio análisis, y algunos dirán que son los nuevos Gorocotó y otros dirán que pensaron y privilegiaron a la provincia. Lo cierto que en política, que es el arte de convencer al otro o de lograr el resultado sobre el otro, el gobierno va a conseguir hoy que se apruebe y sea ley, digamos, este llamado adelantado de elecciones. Ahora bien, todo el día, incluyéndonos nosotros, hablamos de las elecciones y los candidatos. Pero si hacemos una rápida mirada, la gente se queja de lo que votó. Se queja de Cristina Fernández, presidenta de la Nación, se quejan de Daniel Scioli, gobernador de la provincia de Buenos Aires, se queja de Mauricio Macri, jefe de la ciudad autónoma, y así sucesivamente de cada uno de los gobernadores, de cada uno de los intendentes. Es decir, la sociedad se queja de lo que la misma sociedad eligió. Entonces acá hay una situación que se plantea, una preocupación muy profunda por preguntarnos por qué nuestra sociedad se vive quejando de los políticos. Y entonces la respuesta inmediata casi es, y porque los políticos no cumplen. Ahora bien,
Si uno tuviese que exigir el cumplimiento para el cargo en que fueron elegidos, y si es más, tuviera que exigir que cumplieran con los partidos que fueron llevados a las bancas, esto sería un verdadero aquelarre. Porque obsérvese que la sociedad de la capital votó a Michetti como vicejefa de la ciudad y ya va a ser ahora candidata a diputada nacional. Podríamos ir para atrás todo el tiempo que ustedes quieran, cuando la sociedad lo votó a Eduardo Duhalde como vicepresidente de la República y después terminó siendo candidato a gobernador, cuando le pasó lo mismo con Federico Ruscau, o cuando votó a Solá de vice y terminó siendo gobernador. Es decir, es un verdadero enjambre de cosas que hacen, dicen, piden, exigen, son diputados, después quieren ser senadores, después terminan de concejales o de intendente o de portero y le da siempre lo mismo. El tema es tener un cargo, ahí lo tienen a Camaño, ahora esperando para asumir la jefatura política de la provincia de Buenos Aires como ministro de Gobierno, fue presidente por un día de la República Argentina, estuvo presidente de la Cámara de Diputados, supuestamente iba a armar para La Baña y terminó abrazado con el gobierno. Todo un verdadero aquelarre, como para que la gente sinceramente pierda las pistas y no sepa muy bien a dónde está parada la sociedad argentina. Entonces, claro, uno dice, los candidatos, ¿quiénes son los candidatos? Y yo me pregunto si esto sirve, si esto tiene sentido. ¿Qué importancia tiene que sea Néstor Kirchner, el hermano de Scioli? ¿Qué importancia tiene, digamos, para modificar estructuralmente el concepto? Si los diputados lo único que pueden hacer es legislar, juntar mayorías, etcétera, etcétera. Tiene importancia para el gobierno que aparezca Néstor Kirchner porque no tienen otro candidato que le pueda juntar votos, supuestamente. Pero ¿qué hace Kirchner? Ayer dio la orden. Entonces, claro, uno dice, los candidatos, ¿quiénes son los candidatos? Y yo me pregunto si esto sirve, si esto tiene sentido. ¿Qué importancia tiene que sea Néstor Kirchner, el hermano de Scioli? ¿Qué importancia tiene, digamos, para modificar estructuralmente el concepto? Si los diputados lo único que pueden hacer es legislar, juntar mayorías, etcétera, etcétera. Tiene importancia para el gobierno que aparezca Néstor Kirchner porque no tienen otro candidato que le pueda juntar votos, supuestamente. Pero ¿qué hace Kirchner? Ayer dio la orden y dijo que todos los parientes con apellidos iguales a los que están dirigiendo distintos lugares deben estar en las listas. Es decir, como él sabe que la mayoría de los intendentes son capaces de presentar dos listas, una para el Frente para la Victoria y otra para el peronismo opositor, lo que está tratando de hacer es obligarlos a que sus apellidos figuren y entonces con esto van todos al río o van todos al cielo. Esto se está pergeneando, después yo les voy a contar algunas cosas que se han arreglado. ¿Qué hace Mauricio Macri? Saca a Gabriela Michetti, de vicejefa de gobierno, la lleva como diputada nacional. ¿Qué hace Carrió frente a esta jugada? Dice, no, yo no voy a pelear con Michetti porque hasta puedo llegar a perder. Lo pone a Prat Gay y ella se va a poner de segunda. Es decir, cualquier cosa, si perdió Prat Gay. Y si se ganó ella porque va segunda. Es decir, todo esto es un verdadero disparate y frente a una sociedad que antes tenía las urnas bien guardadas y no votaba nunca y que ahora vota cada 2 años, parece ser que los políticos se han ingeniado para este tipo de cosas. Que alguien que nació en Santa Cruz pueda ser candidato para la provincia de Buenos Aires, que la presidenta de la Nación, cuando en realidad fue legisladora, senadora y diputada por Santa Cruz, a pesar de haber nacido en La Plata, otra vez fue candidata por la provincia de Buenos Aires, no presentó un solo proyecto cuando representó a la provincia de Buenos Aires, a pesar que nació en La Plata. Entonces, uno dice, ¿para qué sirve esto? Scioli, que estaba inhabilitado porque no tenía domicilio provincial, lo inventaron para que fuera gobernador de la provincia de Buenos Aires. De Narváez, que es colombiano, le arreglaron las cosas para que pudiera ser candidato. Entonces, todo, absolutamente todo, está enganchado en una sensación de que en la Argentina es el reino del revés y que todo es factible hacerlo siempre y cuando uno esté dispuesto a violar lo que existe. Lo
Lo otro es mucho más fácil, es mucho más simple, es decirle a la gente, mire, el cargo es de un partido político y si la persona cambia, se lo sacamos. Por ejemplo, si Solá se va del Frente para la Victoria, debería dejar de ser diputado, se va a quedar siendo diputado y votando en contra. Si Borocotó llegó por Macri y se pasó al kirchnerismo, debería haber dejado la banca. Es decir, las bancas deben ser de los sectores que se eligen, de los partidos o de las estructuras que los llevan. Esto, por supuesto, está muy lejos. Y ha venido la guerra de las personas, de los apellidos, en contra de la guerra de las capacidades, de los proyectos, de los talentos, de las, digamos, inquietudes políticas, de las coincidencias o de las diferencias que hacían que la política años atrás fuera otra clase de cosa a la que hoy tenemos. Ahora, frente a la sociedad que está amacándose de esta manera, ayer el gobernador de la provincia de Buenos Aires, en un discurso que no improvisó, tendría miedo seguramente de decir lo que no corresponde, lo leyó, frente a los nuevos cadetes oficiales de la policía de la provincia de Buenos Aires, fue a decirle a estos cadetes que estudiaron, que estuvieron allí toda su preocupación para recibirse, les fue a decir que la policía en la provincia para combatir el delito no alcanza. O sea, les fue a decir, ustedes salen egresados de oficiales, pero yo voy a llamar a la gendarmería. La verdad es todo un aquelarde, todo es una confusión profunda, todo es una situación casi insostenible desde la inteligencia o desde del uso del razonamiento, que nos lleva a que dentro de unos días, incluyendo este mismo programa, estemos diciendo, bueno, la lista oficialista la encabezan Kirchner y Scioli, va a ser Pepe Scioli, el hermano, y Pepe Scioli es de la capital federal y Kirchner de Santa Cruz, y los bonaerenses todos prestos iremos detrás de la boleta, y por el otro lado dirán Prat Gay es la solución en la capital federal para aquellos que soñaron irse del radicalismo porque estaban más a la izquierda y terminan con Prat Gay, que era lo mismo que poner domingo Felipe Caballo de candidato, y así las cosas, la sociedad argentina pega saltos de un lado al otro. En el medio de esto, medir si los dos senadores de Tierra del Fuego hicieron bien o hicieron mal es casi un cuento para que lo analicen los propios hombres de Tierra del Fuego y las mujeres de Tierra del Fuego. Lo cierto y lo real es que Fabiana Ríos asumió la gobernación de Tierra del Fuego antes de su tiempo que le correspondía, le dejaron la provincia sin fondos y debió recurrir al gobierno nacional, y el gobierno nacional le dijo, bueno, te damos lo que pedís, pero tenés que cambiar el acuerdo, el apoyo por el voto de los senadores. Esto ocurrió, ayer Martínez lo anunció, se fueron antes que los echen, es decir, anunciaron que se iban del ARI, mientras tanto hay un comunicado del ARI que dice que llegaron por el prestigio de Carrió y que después terminan haciendo otra cosa. Bueno, lo real y lo cierto es que, a ver, nadie sostiene a nadie, ni el justicialismo sostiene a su gente, ni el radicalismo a la suya, ni los socialistas a los suyos, ni el PRO a los suyos, lo echaron al primo de Macri, intervinieron al manejo de la provincia. Entonces uno dice, ¿dónde estamos? ¿Cómo se hace para conjugar lo que debe ser menester y necesario, que es que cada uno cuando vota no tenga que ponerse después inexorablemente en contra, protestar contra Cristina, protestar contra Scioli, protestar contra Macri, porque evidentemente los flancos siguen mostrando esto. Ayer contra Capitanía, ayer Capitanía andaba en los programas de televisión de Buenos Aires como si no estuviese pasando nada, y Clarín, que busca todos los días algo para lastimar al gobierno, le pone en tapa hoy que el dengue ya es una epidemia, 2.270 casos en el país, y simultáneamente ayer Arteaga, es decir, el negocio de Clarín en radio, televisión y demás, denunció interferencias en el sistema satelital de las emisiones de las radios que maneja el grupo Clarín, de TN y de Canal 13, en las emisiones hacia el interior y hacia el exterior. Ayer por 2 horas, antes de ayer, dicen ellos, por 3 horas. Todo esto tiene que ver con una situación de extremas dificultades, donde se le hacen movidas y aprietes a los candidatos, donde se escrachan a oficialistas y opositores. Ayer los maestros, sector que responde al gobierno nacional de alguna manera, dicen algunos, fue frente a la casa de Gabriela Michetti a hacer toda una movida, porque sabían que Gabriela Michetti hoy va a ser, o en estos días, el sábado posiblemente sea anunciada, que va a encabezar la lista de diputados nacionales del PRO en la capital. Es decir, es toda una verdadera confusión donde el peronismo disidente terminará haciendo, fila detrás de Macri, de alguna manera, porque
de Narváez está más cerca de ser hombre de la centro derecha que del propio peronismo, por su concepto, su forma de vida, por su vieja relación con Mauricio Macri, y en definitiva porque hizo sociedad con el macrismo ya en la elección anterior. Y así veremos entonces cómo Felipe Solá va a aprovechar que se baja para negociar y pedir más espacios, entre ellos para colocar a su actual pareja, que no tiene militancia, no tiene trascendencia política, pero la quiere colocar como segunda. Todo tiene que ver con esta verdadera montaña, que si uno saca el último ladrillo se cae todo, pero si saca el primer ladrillo también se cae todo, ¿no? Entonces, la pregunta del millón es, ¿qué hacemos? ¿Cómo seguimos? ¿Dónde nos paramos? ¿De qué forma nos conformamos? ¿Cómo cambiamos nosotros para que la sociedad cambie? ¿Y cuál es la importancia que tiene entonces que estemos hablando de personas para las elecciones y no de proyectos? En realidad uno vota por derecha y terminan gobernando por izquierda, vota por izquierda y terminan gobernando por derecha. Es decir, no hay una tranquilidad de que aquellos candidatos van a cumplir justamente con lo que dicen supuestamente representar. Así estamos, y así entonces se agigantan más las figuras de la historia que cumplieron con el pueblo y que hicieron siempre lo que el pueblo quería. Entonces, mientras Macri está preocupado por lanzar a Michetti, ayer fue un caos el centro porque los semáforos no andaban, mientras Scioli se está preocupado para ver si coloca a su hermano segundo y en una mejor ubicación en la lista, los docentes, la gente estatal, la gente de los hospitales no trabaja, mientras Capitanich está preocupado por andar en los canales de televisión en Buenos Aires, la gente se muere de dengue o se enferma con el dengue, mientras cada uno hace lo que tiene que hacer según su propio criterio, lo otro, lo esencial, lo importante que es gobernar, parece que no lo hace nadie. Y en el medio estamos nosotros, quienes tenemos que tratar de interpretar el momento, y también nos encontramos con dificultades porque no es fácil sostener un programa libre, sostener un programa donde la gente puede ingresar sin ninguna clase de censura, sostener que se digan incluso contra los propios que avisan en este programa a veces declaración de algún oyente. Es decir, todo eso suma a que el crecimiento que nosotros pretendemos que debe tener la democracia no la tiene, y queremos con el pequeño granito que ponemos tratar de modificar algunas normas y costumbres, porque hay cosas que de verdad dan sensación de asco, ¿no? Perón hablaba hace un tiempo, cuando habló de la comunidad organizada hace bastante tiempo en Mendoza, en el Congreso de Filosofía, de la insectificación del ser humano, el hombre insecto, el hombre reducido, y de la náusea, ¿no? Es decir, de esto que provocaba y producía justamente la sensación de asco de una sociedad impotente por realizar la felicidad humana. Y obviamente la legislatura también porteña, donde deben cambiar un 50% de la conformación que allí establece y marca hasta ahora la mayoría del PRO. Estamos ante una situación más que novedosa, porque cuando no estaba formado el quórum en el Senado, el senador que bajó para acelerar el quórum fue Adolfo Rodríguez A., el senador de San Luis, que si bien es cierto se sabía que iba a votar en contra, permitió que la sesión se efectuara, se realizara, porque provocó con su presencia el quórum. Además de Rodríguez A., también allí estuvieron algunos otros, como por ejemplo Horacio Lorea, que tampoco iba a votar a favor, Elena Corregido, y empezaron con estas presencias de senadores que no iban a votar a favor, o que por lo menos estaban en duda su voto, a permitirse leer el quórum. Cuando se conformó el quórum, se inició la sesión, y a partir de allí bajaron o ingresaron todos los senadores que estaban afuera, la mayoría radicales y de otras fuerzas. Bueno, y finalmente fue contundente el triunfo que logra el oficialismo, habida cuenta que estaban allí contando los votos, si llegaba a 39 o cuánto llegaba, le sobraron votos, superó los 42 votos, y evidentemente esto puso muy feliz al kirchnerismo en la jornada de ayer. Pero simultáneamente a esta aprobación del cronograma, todo aquello que parecía que venía viento en popa en la oposición empieza a tener por lo menos un desteñido parcial. El primer desteñido se produce en la coalición cívica, más allá de que estos dos senadores que de Tierra del Fuego, que estaban en el aire y que nunca integraron la coalición cívica, dieron su voto positivo. Más allá de esto, y hoy va a haber una contraprestación seguramente cuando se anuncien apoyos a la provincia,
digamos, más allá de esta observación, vale la pena decir que el radicalismo de la capital federal está por romper la alianza con Carrió. El tema es muy simple, ellos aceptan que Lelita Carrió encabece la lista, pero no aceptan que Prat Gay esté por encima en la propuesta de los radicales de la capital federal. De manera tal que esto hay que seguirlo muy de cerca, es muy probable que el radicalismo vaya con candidatos propios en la capital federal y esta alianza entonces no se realice. Claro, recuerden ustedes que el radicalismo había desaparecido electoralmente de la capital en la legislatura y esto había traído seria preocupación y entonces era mejor mezclarse con los viejos integrantes del tronco radical como pueden ser la mayoría de los que participan con Carrió y allí todo venía bien. Pero Carrió, cuando tuvo las encuestas en la mano, después que trató de que Graviera Michetti fuera cualquier candidata, cualquier cosa, pero que no fuera a competir con ella, y se enteró que había un 20% de diferencia a favor de Michetti, optó por ponerlo a Prat Gay y dijo, bueno, si Prat Gay pierde, perdió Prat Gay, no perdí yo, y voy de segunda. Ayer a la tarde, cuando ya se estaba aprobando en el Senado, la versión que ganó a la prensa fue que Carrió tampoco sería segunda, que en definitiva no sería candidata en estas elecciones, y entonces salieron ya algunos finalistas a decir que no le daba el cuero, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver en qué termina todo esto, pero está destillando ya esa alianza que parecía que iba camino a estar un poco más sólida. En la provincia de Buenos Aires, después que Solá anunció que se bajaba, que lo dejaba finalmente al Colorado para que encabece, hubo un llamado de Eduardo Duhalde para decirle que aceptara ir en otro lugar de la misma lista, no solo para rivalidar, digamos, su título, Solá tiene 2 años más como diputado, sino para que los votos peronistas que no quieren acompañar al Colorado de Narváez no se dispersen hacia otras listas que podrían aparecer a último momento y que ayer se hablaba en varios lugares de la ciudad de Buenos Aires, de la capital, con gente de la provincia que estuvo reunido en distintos lugares, de que no se siente la mayoría del peronismo bonaerense representado ni por Néstor Kirchner ni por de Narváez y que allí habría toda una franja que todos tienen miedo se disperse y termine en cualquier lugar o incluso algunos hablan del voto en blanco y que entonces todo esto podría hacerle perder posibilidades de escaño o de diputados a la oposición. Pero lo que es novedad es que Macri, que ganó la pulseada interna, digamos, que no lo quería Solá porque de paso eliminaba un competidor supuesto o imaginario para la presidencial, se va a resignar a colocar en el 10º lugar de la lista de la provincia de Buenos Aires al primer macrista. ¿Escucharon bien? 10º lugar de diputado nacional. Todo lo otro sería ocupado por el peronismo, o sea, por 9 lugares anteriores, donde el lugar que le está tocando al Momo Venegas, titulado de las 62 organizaciones, sería 9º u 8º, y cuando, bueno, Venegas se entere de esto seguramente va a poner el grito en el cielo, porque ya estaría medianamente conversado y cerrado el armado de la lista de diputados nacionales, justamente para oponerse al Frente para la Victoria. En el Frente para la Victoria, le decíamos ayer, serían Néstor Kirchner y Scioli, o sea, los apellidos Kirchner y Scioli se destacarían en la boleta, un poco para jugar con la mejor predisposición de Scioli, pero claro, se trata de su hermano. Y por el otro lado, estarían participando todos exfuncionarios, gente que ya estuvo, gente que de alguna manera es conocida por la sociedad bonaerense, la mayoría de ellos fueron ministros, y esto, claro, cuando se termine de conocer bien en la militancia, va a producir evidentemente una bronca, porque van a decir, bueno, son siempre los mismos los que terminan allí colocados o posicionados. Bueno, dentro de esto que se está hablando, se habla que probablemente vayan a quedar Jorge Sargini, que es actual diputado nacional, que fue ministro, ustedes saben, en su momento, hombre que estuvo trabajando junto con Camaño en el armado peronista de La Baña, que sería puesto casi sin mucha discusión para que renueve. Después se habla, por ejemplo, de Eduardo Amadeo, que es un hombre muy llegado a Eduardo Duhalde, que también fue ministro. Se está hablando de Carlos Brown, que fue intendente de San Martín, ministro de la Producción durante el tiempo justamente de Duhalde en la provincia de La Nación. De Alfredo Atanasov,
de Raúl Rivara. Rivara está ahí con un signo interrogante porque sería una pieza a confirmar por Solá, y si Solá acepta ir aquí, posiblemente Rivara no sea candidato. Roberto Mullerón, que también fue ministro de la provincia de Buenos Aires, son los nombres que por allí están circulando, y repito, en el 10º lugar estaría una persona del PRO, que dicen algunos, por ahora, después que intervino el Comité Provincia del PRO, el propio Mauricio Macri, algunos están viendo la posibilidad de que Torello, José Torello, que es titular del macrismo en La Plata, sea el mejor colocado y estaría 10º en la lista de diputados nacionales, porque el PRO, según dicen los peronistas, no representa votos en la provincia, y que en realidad puso el apellido de Macri por Jorge Macri en el anterior, pero que los votos del Colorado eran votos peronistas, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras que el peronismo está ausente en el armado de Macri en la capital federal, donde ahí dicen que Gabriela Michetti y el resto de la gente que va a poner Macri, justamente no tendría representación del peronismo. Vamos a ver cómo termina. Todo esto son versiones que yo se las estoy transformando en noticia a ustedes, de lo que pasó ayer con mucha celeridad en los distintos búnker donde se está construyendo los candidatos políticos. Ahora, de proyectos nadie habla, todos hablan de candidaturas, y habrá que esperar. Se dice que Ocaña sería la tercera en el Frente para la Victoria, que estaría allí colocada. Otros están hablando de que podría haber listas colectoras, esto es, que podría haber una lista con los no peronistas de la izquierda que acompañan al gobierno por un lado, llevando la lista de diputados nacionales y provinciales, o a lo mejor modificando los provinciales. Otros hablan de que Kirchner no quiere listas colectoras porque los intendentes le presionaron para que esto no ocurriera. Por otro lado, se observa que los intendentes a su vez están queriendo colocar otra gente en otros lugares, porque si pierden concejales por un lado por llevar a Kirchner, los quieren recuperar de otra forma. Así que la batalla todavía no ha comenzado, digamos. Recién ayer se sabe que finalmente está confirmada la fecha electoral, aunque ya la mayoría sabía que esto estaba por ocurrir. El cronograma electoral que tenemos que tener presente, por lo menos en mente, es el que, bueno, ahora se tiene que publicar en el boletín oficial. El 14 de abril se tiene que hacer la distribución y la, digamos, exhibición de los padrones provisorios para el acto electoral, ¿no? O sea que el 14 de abril es el día para que ya los padrones estén, allí la gente sabrá quiénes pueden votar y quiénes no pueden votar. El 28 de abril se cierra la conformación de alianzas o de frentes electorales, esto es el 28 de abril. El 29 de abril, un día después, comienza el plazo para observar estas alianzas que se hayan presentado. El 29 de abril comienza la campaña electoral para diputados y senadores, es decir, ya empiezan allí a conocerse quiénes van a ser los que van a ir por las alianzas, los frentes y los partidos. El 9 de mayo es el cierre final de las listas, es decir, hay que presentar las listas, las cuales van a tener un periodo de tacha y posteriormente serán confirmadas por la justicia electoral. El 27 de mayo se inicia la campaña para, digamos, que los medios de comunicación puedan recibir toda clase de publicidad. Usted sabe que ya hay publicidad, incluso en este programa ya hay publicidad de candidatos, ¿no? Posteriormente, el día 29 de mayo, se va a hacer la exhibición de los padrones definitivos. El 29 de mayo también se hace la presentación de las boletas para que se oficialicen. El mismo día se cierra la designación y ubicación de las mesas, y el 8 de junio es el límite para la designación de autoridades de mesa, que ustedes saben es una ley que es obligatorio, nadie puede desertar de esto. Sin embargo, en la Argentina no se viene cumpliendo esta ley, ¿no? El 21 de junio comienzan a prohibirse las publicidades de todo tipo, radio, televisivas y gráficas, y el 28 es el día que se van a llevar a consideración pública los candidatos, los partidos y las boletas donde usted deberá votar.
votar, o todos deberemos votar. Bueno, esto es más o menos un cronograma para que usted lo tenga presente del acto electoral que ayer fue aprobado y se transformó en ley. Ahora seguramente hoy llegará al boletín oficial y habrá que ver la publicación del próximo boletín oficial, donde saldrá la convocatoria de elecciones para transformar efectivamente esto que ha sido hasta ahora una inquietud en una ley nacional con su promulgación. A partir de esto, queremos dejar bien en claro lo que en su momento aclaramos, que era justamente el camino a seguir, porque una ley del Congreso de la Nación solamente se puede modificar por otra ley. Esta ley es modificatoria de la ley anterior que establecía que el último domingo de octubre iban a ser las elecciones nacionales en la República Argentina. Bueno, más allá de los fundamentos que cada quien tiene para... perdiera. Los encuestadores están marcando, según quien hace la encuesta, ¿no? Porque están los oficialistas que le ponen más votos a Kirchner de lo necesario con tal de cobrar y seguir como ganapanes, digamos, cobrando el oficialismo. Están los que cobran de la oposición y que dicen al revés. Y están algunas que son más serias, o por lo menos que no están jugadas en ninguna punta. Todos están observando que lo que está claro es que entre el gobierno, o los candidatos oficialistas y los candidatos opositores que pone el peronismo disidente, son en este momento los que atrapan la primera y segunda minoría, y que habría quedado en la provincia de Buenos Aires Margarita Stolbizer en tercer lugar, con una posibilidad de que un sector de centro izquierda que podría encabezar de Genaro le robe votos a la propia Margarita Stolbizer, y entonces como tampoco va Carrió en la provincia, esto no tiene el peso o la gravitación que puede tener la figura de la líder de la coalición cívica. Así que la cosa está por ese lado. Recuerden ustedes que Stolbizer hizo un papel digno dentro de un radicalismo en extinción cuando aceptó una candidatura para levantar un poco la provincia. Nadie le da más de un 15% a Stolbizer en la provincia de Buenos Aires, pero habrá que ver cómo termina todo esto, cómo se conforman los sectores, las líneas y demás. Y el otro problema que se le presenta a la coalición cívica es qué hacer con los peronistas que están dentro de la coalición cívica. Ayer se hablaba de que van a activar una colectora para el peronismo que quiere llevar a Carrió, o mejor dicho, que quiere apoyar a la coalición cívica y que no puede llevar a Carrió, que tiene que llevar a Stolbizer, y muchos peronistas se resisten a esto porque es conocida su radicalismo visceral, digamos así, de Stolbizer, una ex miembro de la Junta Coordinadora, y que no quiere mucho que figuren peronistas en la lista de la provincia de Buenos Aires. Toda una batalla que se empieza a desatar recién ahora. La UTA crece. Al Hotel 17 de octubre de Mar del Plata se le suma ahora la adquisición del Hotel Torre de los Molinos y quedará reacondicionado a nuevo con 76. Y ayer, finalmente el gobierno de la provincia de Buenos Aires llamó a paritarias con los docentes, que era lo que le estaban reclamando los maestros. Esto puede empezar a destrabar el conflicto bonaerense, y hablan de que habría mayor cantidad de dinero para facilitarle justamente a Scioli que pueda pagarle el aumento que están reclamando los docentes de la provincia. Vamos a ver si esto finalmente se destraba en forma permanente, y yo quiero que tengamos algunos datos, ¿no? Por ejemplo, esta distribución que se hace del impuesto central, o del impuesto nacional, digamos, que se recauda por retenciones y que el Ejecutivo decidió distribuir en las provincias, hace que a su vez las provincias distribuyan en los municipios. Por ejemplo, para que tengamos una idea, ¿no? A San Martín, para tomar un municipio de la primera sesión electoral, que obviamente no tiene plantado un gramo de soja, ¿no? Le corresponderían, en esta distribución que después tiene que hacer el gobierno bonaerense, 8.148.931 pesos, es decir, casi 8 millones, digamos, 200.000, ¿no? A Campana, donde uno si quiere puede decir, bueno, tiene campo, que también pertenece a la primera, para tomar un ejemplo cualquiera, ¿no? 3.361.911, o sea, los que tienen campo le corresponderían menos que los que no tienen campo. ¿Pero por qué es esto? Es por la cantidad de habitantes, y entonces allí viene la distribución de cómo se va a hacer. Si usted toma, no sé, puede tomar, a ver, ¿qué otro? La segunda sección electoral, por ejemplo,
uno puede tomar, no sé, Campana yo dije de la primera, bueno, Campana está ahí con 3.361.000, pero podemos tocar, ¿quién más? San Nicolás, por ejemplo, en la segunda sección, que tiene campo, que es después 2.740.000. San Pedro, por ejemplo, 3.400.000. Les estoy dando datos comparativos, ¿no? Que es lo que les corresponde más o menos a los municipios, según la cantidad de habitantes, la distribución esta que tiene o que debería ser la provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, Almirante Brown, en la tercera sección litoral, le corresponderían 10.573.432 pesos. Avellaneda, 6.377.087. A Verazategui, por ejemplo, 6.987.630. A Florencio Varela le corresponderían 9.370.062 pesos. A Loma de Zamora 11 millones. A La Matanza, por ejemplo, 29.340.108 pesos. Si tomamos de la cuarta sección un ejemplo cualquiera, por ejemplo Chacabuco, que son Campo Flor, que es un lugar de siembra y demás, 3.400.000 pesos. ¿Qué otro podemos decir? Alberti, por ejemplo, que es un lugar más chico, 604.982 pesos. Si tomamos en la quinta sección algún lugar, como por ejemplo General Belgrano, allí tenemos 1.498 en Pinamar, perdón, 1.498.000 pesos. En Pinamar, por ejemplo, 1.394.000. En Pinamar, ¿cuántas hojas puede haber plantadas? Nada. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque esa es la distribución de un impuesto que se hace de una recaudación del campo, digamos, de las provincias que producen soja, y que el gobierno nacional trató de distribuir a las provincias, y la provincia de Buenos Aires deberá distribuir después, a su vez, a los distritos, a las distintas comunas. Todo esto en el medio de que este dinero tiene que ser aplicado a determinadas funciones, por ejemplo, de acuerdo, no me quiero confundir, pero de acuerdo a lo que se firmó en su momento, no pueden ser para salarios o no pueden ser para pagar sueldos, aparentemente. Esto habría sido así, sino para hacer obras de infraestructura o alguna cosa similar. Así que el detalle, que lo tenemos completo, pero que es muy ocioso y largo y no tiene sentido, vale la pena que ustedes lo analicen, es decir, cómo de pronto, con el dinero de la soja, les llega dinero al lugar más insólito o menos esperado, como puede ser, qué sé yo, General San Martín o Pinamar, que nunca plantaron una plantita de soja, y lugares del campo que tienen menor cantidad de habitantes cobran proporcionalmente menos. Bueno, ¿cómo te va, Florencia? Buen día. ¿Qué tal, Miguel? Buen día. Bien, un análisis interesante y profundo sobre esta cuestión. Hay que ampliar un poco lo que tiene que ver con los trabajadores y en este caso con los hospitales porteños y quienes cumplen funciones en ellos, que son 33 hospitales. Realizaron un paro ayer de actividades total de 24 horas con movilización y mantuvieron el reclamo de aumento salarial, según estuvieron, reclamando frente a la sede del gobierno porteño. Ellos siguen